Esta mañana en Cara a Cara analizamos lo que nos deja la rueda de prensa matutina del presidente López Obrador, su equipo médico también que lo acompañó, entre ellos el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Ya está el anuncio, México entra en la fase 2 dentro de esta planeación de medidas que está tomando el gobierno federal. Lo advertía desde ayer la Organización Mundial de la Salud. No solamente hubo anuncios relacionados con, digamos, la gestión, el enfrentamiento que hacemos a nivel nacional del COVID, sino también temas económicos, algunos reajustes fiscales y presupuestales que vamos a platicar contigo más adelante. Tendremos posibilidad de conversar con Augusto Chacón, la posibilidad de tener unos minutos con el secretario de Salud, Fernando Petersen, para clarificar algunos de los datos y que tú tengas la mejor información. Estamos en 24 de marzo, hoy se cumplen 5 días de aislamiento, veremos qué se anuncia en próximas horas. Te recuerdo, hasta las 10 estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. De la mañana con 6 minutos, si estás en casa, en traslado al trabajo, lo que sea, pues aquí estamos para acompañarte en Zona 3 Noticias, haciendo este espacio desde casa, con la idea de contribuir en la medida de lo posible a que salgamos lo más rápido de este momento difícil a nivel local y a nivel nacional. Por cierto, hace unos minutitos, hace unos segundos, el doctor López-Gatell habló. Ya estamos en la tan anunciada fase 2. Comunitarias. El momento es este y por lo tanto queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado 2 semanas antes las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. Ahí está la declaración del subsecretario. Me da gusto saludar en la línea telefónica al doctor Fernando Petersen, él es secretario de Salud en Jalisco. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos. Doctor, ¿supone algo para Jalisco en términos concretos, para la vida de los jaliscienses, para el sistema de salud? ¿Supone algo que a nivel nacional ya se decrete la fase 2? Bueno, esto lo que significa es que están avanzando hacia lo que se pensaba que tarde que temprano íbamos a llegar. Nosotros hemos venido siguiendo lo que la Organización Mundial de la Salud ha venido mostrando y desde hace tiempo dijo que lo primero que había que hacer era contener, aislar, es decir, dejar que esta manera de contagio entre unos y otros fuera no de forma abrupta, sino que fuera cada vez más espaciada, cosa que el Estado de Jalisco tomó la decisión de ir un paso adelante y evitar los contactos desde hace tiempo. Hoy el doctor López-Gatell habla de que desde hace 2 semanas, en efecto, se están haciendo aislamiento social, lo cual pensamos empezaremos a ver resultados en algunas semanas más en la disminución de estos contactos. La otra situación que tiene que ver, pues, es el número de casos. Se habla de fase 1 cuando el número de casos eran decenas, es decir, menos de 100 casos. Ya el país trae
367 casos confirmados. Y esto ya desde hace tiempo nos dejaba en la fase número 2. Hoy se reconoce esta fase, pero lo importante es que esta fase también conlleva ya la posibilidad de estar pensando que estos casos no nomás son casos ya importados, sino que son casos que vamos a empezar a tener comunitarios, en no mayor 5. número, porque ya hay contagios entre la gente. Pero en términos de las medidas, doctor, por ejemplo, de confinamiento, de aislamiento social, de distancia, lo que implica que entremos en fase 2 es que el gobierno del estado va a prorrogar estos 5 días, hoy se cumplen 5 días de aislamiento que nos pidieron las autoridades estatales. ¿Qué significa esto? ¿Que se va a ampliar esto? ¿Que en términos del trabajo de las personas todos los días? ¿Qué implica? Hay que entender que estamos apenas teniendo los primeros casos. Realmente estamos por tener la mayor cantidad de casos. Es posible que se tome la decisión el día de mañana de aumentar el plazo de confinamiento, de aislamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque apenas empezamos a tener los casos. Esto no es lo que se espera de COVID para México. México va a tener más casos, muchos más casos. Simplemente para decir un dato, el día de ayer, ¿no?, los Estados Unidos tuvieron más o menos 12,000 casos en un día. Entonces, sí, esto apenas viene. Lo que estamos haciendo es tratando de evitar que tengamos picos en la cantidad de contagios, ¿no? Pero esto no significa que con 5 días de aislamiento se va a confinar una epidemia que ha tenido cientos y miles de contagiados. Entonces, lo que me dices, doctor, es que lo más seguro es que mañana se pida que ampliemos el espacio de aislamiento, los días que estamos aislados. Es posible que sí, mañana, en base a lo que estamos teniendo y lo que estamos viendo, es posible que se pida que sigamos en esta situación. Es importante decir que obviamente las medidas que se anunciaron por parte del gobernador la semana pasada, pues no eran para 5 días, ¿no? O sea, todo este movimiento, tanto en clases como en económico, como todo esto, pues lo que tiene es entender que el aislamiento social es una parte muy importante del manejo general de esta enfermedad, pero que todavía estamos apenas iniciando los casos y que todavía estamos por esperar muchos más casos. No, y entiendo, doctor, que en otros países, China, Corea, Singapur, apostaron por modelos de aislamiento mucho más prolongados, pero si sabíamos que esto se podía prolongar, ¿por qué se pidieron 5 días? No, la idea, y hay que entender estos 5 días, es todo esto es en base a un análisis matemático en el que se plantea cómo disminuir de forma muy importante la transmisión entre personas y personas. Hay que entender que la transmisión no es lineal, es decir, no infecto yo a una persona, sino que la probabilidad de infección es exponencial. Yo puedo infectar a estos 2.5 y esos a 2.5, y es decir, el número se va en forma exponencial. Estos 5 días resultan de un análisis matemático que hace la Universidad de Guadalajara, en el cual se piensa que haciendo esta contención, estos primeros 5 días, disminuiremos la tasa de propagación del virus, ¿no? Y entonces disminuiremos la tasa de contacto. No es que vayamos a evitar que esto vaya a suceder, va a suceder, vamos a tener casos de COVID-19, estamos teniendo casos de COVID-19, sí, pero lo que necesitamos, y estos primeros 5 días, la intención que tenían era tratar de evitar la progresión y la dispersión del virus. Doctor, sin conocer el modelo matemático, bueno, conozco las salas de situación, incluso ayer hablamos con su coordinador y le preguntamos precisamente por este modelo, pero ¿qué nos diferencia? Porque si uno ve, Jalisco es el segundo estado con más contagios, 50 ya son, pero somos el estado que tomó las medidas más restrictivas y más duras. ¿Cómo nos explicamos esto? El tema tiene que ver con 2 cosas. Lo primero tiene que ver con la cantidad de estudios y de pruebas que se hacen.
¿no? De hecho, nosotros el día de ayer el señor gobernador anunció que vamos a empezar a hacer más pruebas, porque y con eso lo que vamos a tener pues es mucho más pacientes, ¿no? Esto es importante. Las dos grandes estrategias que la Organización Mundial de la Salud ha dicho para esta enfermedad, en primero fue confinamiento social. Cuando se cerraron de forma temprana las escuelas, el confinamiento social, se pudo contener de manera mucho más rápida y mucho mejor los contagios, como fueron los casos de Singapur, de Hong Kong y de Japón. Sin embargo, es importante también la otra parte que tiene que ver con hacer pruebas para saber cómo está dispersándose este virus y cómo está haciendo y empezando a crear inmunidad entre la sociedad. Y esto tiene que ver con los dos brazos importantes para el manejo de esta epidemia. Uno es el confinamiento y el otro tiene que ver, por supuesto, con el hecho de estar haciendo pruebas para poder saber eso. Y en la medida en que hagamos más pruebas, pues tendremos muchos más positivos. ¿Tenemos, secretario de Salud, algún caso comunitario registrado en Jalisco? ¿Algún caso? Comunitario. Bueno, tenemos ya casos de personas que llegaron y se contagiaron siendo aquí, de contagios que venían de fuera, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que se está mandando el mensaje a nivel nacional, de que muy probablemente ya estemos empezando a tener, nosotros aquí en Jalisco no, pero es posible que ya empecemos a tener a nivel nacional este contagio comunitario. Pero entonces, en Jalisco, en este momento, con las cifras de ahorita, las 50 personas oficialmente infectadas, ninguno es comunitario, todos son importados. Son importados, es correcto. ¿Qué efectividad, secretario de Salud, tienen las pruebas rápidas, estas que se van a realizar, las primeras 5,000 y el objetivo de realizar 20,000 en los próximos días? ¿Qué efectividad tienen? Esto lo que es importante es que nos va a permitir, más que hacer el diagnóstico individual del caso, nos va a permitir saber cómo están los contagios y nos va a permitir saber cómo está la inmunología y cómo estamos distribuyendo ya el virus, para poder hacer un análisis muy puntual de cómo empieza ya a distribuirse y la gente a tener ya anticuerpos contra esta enfermedad. Son dos tipos de pruebas. Una prueba es una prueba de PCR que nos permite identificar perfectamente bien a los casos que están enfermos, y la otra prueba, que es la prueba que nosotros conocemos como pruebas rápidas, que se están haciendo en muchos países del mundo, lo que nos permite es determinar cómo está empezando ya a tener la gente respuesta inmunológica ante este virus. ¿Hay niños contagiados, doctor? Se ha discutido mucho esto. ¿Perdón? ¿Hay niños contagiados en este momento en Jalisco? No hay. Es posible que haya niños contagiados, no hay niños enfermos que hayamos detectado. Ninguna de las personas que hemos detectado ha sido menor de edad. De los 400 pasajeros que estaban en Colorado, en Vail, ¿ya se ubicaron a todos? ¿Ya sabemos dónde están? Sí, ya prácticamente tenemos a todos, se han muestreado ya más del 60%, ¿no? Y todos están confinados en casa y estamos trabajando todavía con este grupo. ¿Es posible, doctor, pensando en que a nivel nacional entran en una fase, digamos en la segunda fase, pero nosotros ya habíamos adelantado esas medidas de la segunda fase, ¿es posible pedirle a las personas, a nosotros, a la sociedad jalisciense, que se confine tanto tiempo? Es decir, si pensamos que esto puede prolongarse 3, 4, 5 semanas, ¿es posible que nos confinemos todo este tiempo, sobre todo pensando en todas las personas que tienen que salir a trabajar? Es decir, ¿qué tanto se podrían prolongar estas medidas? Pues el tema es que cuando se tienen que prolongar mucho las medidas, pues son medidas que tienen que prolongarse no por interés de querer hacerlo, o sea, sino porque es la mejor manera de tratar de evitar los contagios. ¿Qué sucedió en España? ¿Qué sucedió en Italia? Se dijo hay que hacer confinamiento, la gente dijo, ok, entonces pues vámonos a la playa, porque muy probablemente como es un virus de frío, si nos vamos a la playa no hay problema, y hoy día estamos viendo las enormes consecuencias que está teniendo. Italia tiene ya cerca de un mes en confinamiento. Entonces, doctor, nada más para que quede claro antes de despedirte, por las medidas que estamos tomando en Jalisco desde antes, más duras, previo a lo que ocurrió a nivel nacional, veremos mejores resultados al final.
Esperamos que sí. Estamos siguiendo la línea de los países que han sido muy exitosos en su control, Sí. que fue con confinamiento temprano, cierres tempranos para evitar un contagio masivo, y creo que eso ha dado resultados en otras partes del mundo, y eso es lo que estamos apostando, porque los jaliscienses tengamos un periodo en el cual tengamos realmente menos consecuencias al fin y al cabo en la mortalidad. Doctor Fernando Petersen, gracias, secretario de Salud. Al contrario, muchas gracias, que tengan buen día. Muy buenos días, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Vamos al corte, comentamos los nuevos datos con Augusto Chacón, presidente ejecutivo de Jalisco, ¿cómo vamos? Y hablamos de esta entrevista con el doctor Petersen, y también te hablamos de la realidad de Jalisco. Más adelante, Justicia Abierta, y comentamos también tus dudas con relación al COVID. Estamos en Cara a Cara. De la mañana con 23 minutos. Gracias por estar con nosotros en comunicación. Te recuerdo el WhatsApp 3318 80 76 41. Recuerda, escríbenos, no estamos en cabina porque todo el equipo de Zona 3 Noticias está haciendo los programas desde casa, tratando de guardar el confinamiento, la sana distancia, todos estos calificativos que se han utilizado para, pues de alguna forma, capturar este momento que vivimos en materia de salubridad en el país, y esperemos que con estas medidas, con estos esfuerzos, nos demos, pues al final podamos ver resultados mucho mejor que lo que ha sucedido en algunos otros países. Ahorita platicamos con el secretario de Salud que nos dejen claro, uno, las medidas pueden prorrogarse, es decir, es posible que nos pidan más días de aislamiento. No hay medidas concretas en Jalisco que se deriven del anuncio que hizo hoy Hugo López-Gatell de que ya estamos en la fase 2, en consonancia con lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre el caso en México. Y en Jalisco todavía no se detecta ningún caso comunitario, que es importante este dato, porque son casos de personas no que se infectan por contacto con una persona que estuvo en un país con graves afectaciones por COVID-19, sino que ya la afectación se hace aquí mismo, en Jalisco. Es decir, se pierde de alguna forma control claro sobre el virus, y hay una relación, ya no hay una relación directa entre personas que vienen de fuera y el número de casos. Escríbenos, WhatsApp 3318 80 76 41. Al final del programa le damos lectura para poder, en la medida de nuestras posibilidades, responder a tus dudas. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, encantado de saludarte, encantado de estar a la distancia contigo, con todas ustedes. Buenos días a todas, a todos. ¿Cómo vas en estos días? Bueno, extraño, ¿no? Imponiéndonos una nueva rutina, tratando de no dejarnos llevar por esto que de pronto se presta a la indolencia, que no tengamos que salir de la casa, ir a una oficina, pero por otro lado ha sido interesante. Las reuniones que puede uno sostener a través de internet se vuelven mucho más rápidas, mucho más eficaces. La cámara permite cierto grado de humanidad que palia la distancia, así que ha sido además de todo interesante, y por la naturaleza de nuestro trabajo nosotros no ha variado tanto lo que podemos producir. ¿Sabes qué es impresionante, Augusto, en estos días de distancia social? Lo mucho que necesitamos a la sociedad, ¿no? Sí. Es impresionante. Hasta genera como un estado como de que estamos incompletos, ¿no? Sí. De hecho, si estamos uno a la calle y extraña ver las figuras cotidianas que a veces se vuelven transparentes, desde los vendedores de frutas hasta ver el trajín en las tiendas, en las gasolineras, la gente caminando en las banquetas. Sí, la verdad estamos hechos para vivir en sociedad. Somos animales gregarios, y esto nos da una magnífica lección, porque algo que hemos comentado no pocas veces entre tú y yo, Enrique, públicamente en este espacio, es el individualismo que nos ha quejado los últimos años. Es un individualismo que en buena medida tiene buena dosis de
causa para lo que nos aqueja en términos de desigualdad, Sí. en términos de injusticia, en términos de inseguridad. Y ahora la oportunidad que nos da recluirnos es decir, caray, sí necesitamos a los demás, yo solo soy, y lo dijo Octavio Paz de Maravilla en Piedra del Sol, yo solo soy si los otros son mi espejo, pero también soy yo, y así los otros respecto a mí. Y ese debe ser un grandísimo aprendizaje. Inclusive el problema económico que se nos viene encima, solo lo vamos a poder sortear poniendo cada quien de su parte, no solo el gobierno, no solo los empresarios, y por supuesto no solo los trabajadores y las trabajadoras. Así que esa lección, ojalá la interioricemos y la pongamos en práctica y no pase como algo más de la crisis que dejamos atrás. Sí, porque en muchas ocasiones, Augusto, enfrentamos crisis que de alguna forma se podría decir como sacuden nuestro modelo social, nuestro modelo familiar, nuestro modelo laboral, pero después cuando las condiciones cambian, volvemos a actuar casi de la misma manera. Por ejemplo, hace un año y cachito que estábamos hablando del desabasto de combustible, también más o menos hubo reacciones de ansiedad, de psicosis, egoísmo también, pero después, digamos, algunas semanas fuimos muy conscientes de lo que habíamos vivido, de lo endeble de nuestro modelo social y modelo económico, y sin embargo, semanas después volvimos a ser prácticamente lo mismo. Ojalá no nos pase en este tema, por ejemplo, ojalá recordemos que es importante seguir invirtiendo, por ejemplo, en ciencia, en tecnología, que es importante, o que es más importante que se invierta en hospitales y en medicamentos que en refinerías, que es más importante que se invierta en educación y filtros sanitarios que en otro tipo de prioridades. Es decir, ojalá que de esto vamos a salir, salgamos también con algunas enseñanzas, ¿no? Debemos, y ese ojalá solo se podrá complementar si nos damos cuenta que es una decisión que tenemos que tomar personalmente. Es decir, vamos a actuar en comunidad, es una decisión que parte primero de nosotros y después se complementa con la mirada de los demás, con los demás que tomaron la misma decisión, y eso hará la diferencia. Una de las cosas que también, al menos en un sector más amplio del que hubiéramos podido sospechar, es que estamos hablando de datos, de información, buscamos lo que dicen otros países, buscamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y las diferencias políticas, las que aún podemos percibir, ahora las estamos dirimiendo a partir de con qué elementos cada gobernante está tomando las decisiones que toma. Sí. Y ese preguntarnos ese punto me parece que puede hacer una grandísima diferencia para evaluar lo demás. Ir más allá del yo opino y el yo opino revestido de información, de datos, y como bien dices, estamos haciendo muy poco por nuestros científicos, y así estamos haciendo muy poco por la ciencia y por la tecnología, la que ahora podría echarnos la mano de una manera mucho más intensiva, porque estamos hablando tú y yo desde un muy cómodo sector social que podemos hacer trabajo en casa porque tenemos conexión a Internet. En México esto todavía no es generalizado, por más que los... O porque podemos hacerlo, Augusto. Exacto. Por más que los celulares nos pinten un panorama tecnológico de espejismo, todavía hay muchísima gente, muchísimos niños y niñas que no pueden acceder a una plataforma para tomar clases en línea, más o menos la mitad. Así que hay mucho por hacer, y ese mucho por hacer seguramente será mucho menos arduo si lo hacemos en comunidad, puestos en comunidad, y además esto nos permite, Enrique, poner a los gobiernos en su lugar. Hay una parte en la que sí son trascendentes, pero hay otra parte en la que la trascendencia que ellos tengan depende de nosotros. Y aquí la suma de lo que ellos hagan, bien o mal, y la suma de lo que nosotros hagamos, conscientes de lo que nos corresponde, sin duda va a ser la posibilidad de salir adelante. Sobre el tema económico, Augusto, está el asunto sanitario, que estaremos de acuerdo que pues esperemos que las decisiones que se están tomando permitan que en México suframos menos de lo que está pasando en otros países por las afectaciones de COVID-19. En el caso económico, yo sigo esperando de parte de los gobiernos, digamos, apuestas contracíclicas mucho más decididas para combatir el impacto que va a tener o que está ya teniendo el coronavirus en las micro y pequeñas empresas
que viven al día muchas de ellas y que tampoco pueden darse el lujo de mantener grandes nóminas porque si no truenan a corto plazo y dejan sin empleo a muchísimas personas. También las familias, porque uno, como lo decías, Augusto, uno desde el privilegio, desde la comodidad puede decir qué fácil que todos paremos. Sí. Pero al final hay personas que si no salen todos los días a trabajar, taxistas que seguramente nos están escuchando y no llevan dinero a su casa, pues se acabó, no hay forma de comer. Es decir, yo creo que hay margen fiscal, margen presupuestal para poner sobre la mesa un proyecto mucho más fuerte, uno que haga este periodo de semanas de aislamiento que va a haber, de caída de la producción económica, que lo haga más llevadero, pero segundo también cuando empecemos a sacar la cabeza un poquito después del coronavirus, podamos tener una especie como de salida económica, cuando podamos volver del momento difícil, mucho más rápida y no tener que esperar a que los recursos fluyan a partir de ese momento, ¿no? Coincido plenamente contigo. Tenemos margen fiscal, pero ya si lo tenemos o no, de qué ancho es, tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo del ancho que sea necesario para salir adelante. La canciller Angela Merkel puso sobre la mesa el comparativo con la Segunda Guerra Mundial, y tú lo sabes bien como internacionalista. Sí. Los países que se recuperaron más rápido fueron los que durante la crisis tremenda que fue la Segunda Guerra Mundial pensaron en el futuro, pensaron en la ciencia, pensaron en la tecnología, pensaron en la industria, y son los que rápidamente levantaron la mano y son las potencias que ahora vemos. Nosotros, si apelamos únicamente a ciertos indicadores, como parece algunos gobiernos están haciendo, podemos perder una capacidad instalada de conocimiento, de pericia que tenemos en los millones de trabajadores y trabajadoras mexicanos a partir de privilegiar una crisis económica y resolverla con lo que lo van a resolver los países en subdesarrollo, es decir, cuidando la tesorería del país y de las empresas. Es momento de romper el ciclo, no solo inyectando dinero, que es muy importante, sino romperlo a partir de entender la relación económica que nos rige. Si no aprovechamos esta oportunidad como no la aprovechamos en 2009, vamos a regresar inevitablemente a los mismos esquemas que nos tienen así. Con entre 95 y 97% de las empresas son pequeñas. Si no venden, es más, si no cobran, entran en crisis al mes siguiente. Así que en esas debe estar pensando el gobierno federal, en esas debe estar pensando los gobiernos estatales, y que cualquier esfuerzo que hagamos es poco. Pensemos en la Comisión Federal de Electricidad y los cobros de la electricidad. Tiene que hacer un esfuerzo magnífico, y me parece que tenemos con qué. Y así nos podemos seguir con otros servicios que podrían ser más... Por ejemplo, un decreto, Augusto, que a nadie se le pueda cortar la luz. Exacto. Entonces, sería absolutamente inmoral que en una casa, en cualquier casa, pero particularmente en una casa de alguien con escasos recursos, llegaran los empleados de la comisión a cortar la electricidad por falta de pago. O se desaloje por no tener posibilidades de pagar una renta, por ejemplo. Así es. O un crédito del Infonavit. Eso serían rupturas de ciclo muy importantes que nos permitirían no solo la mirada moral que acabamos de esbozar tú y yo respecto a lo que se nos puede venir, sino la mirada objetiva con acciones concretas respecto a decirnos si tenemos que ser por sobrevivencia necesariamente otros y otras, y relacionarnos de una manera completamente diferente, cambiar lo que tanto se dice, los valores. Ya no es importante si soy deudor o no soy deudor, lo importante es cómo participo en la comunidad y cómo la comunidad me va a apoyar para seguir participando. Venimos arrastrando y no arrastrando, venimos provocando una cantidad de pobres durante el siglo XX y parte de este siglo XXI que ahora nos va a cobrar la factura, pero tenemos que pagarla, y este es un buen momento para pagarla, haciendo conciencia de todo eso que el Estado mexicano ha provocado para que seamos una sociedad rica pero injusta, rica pero desigual, y comenzar a paliarlo. No es solamente un discurso de cierta ética o de una mirada histórica que quiere plantearse las cosas distintas. Insisto, es un discurso de sobrevivencia, es la manera de sobrevivir y de ponernos después de la crisis de la mejor manera, porque si vamos a recomenzar de -1, de -2, inclusive de 0, va a ser muy largo. Ahora,
creo que lo que tenemos que hacer también en estos días, Augusto, es evitar minar la confianza de los ciudadanos en las autoridades, porque es importante que en este momento confiemos en las autoridades, confiemos en lo que nos dicen, y ya habrá mucho tiempo para analizar si las medidas fueron adecuadas, si no. Y en ese mismo sentido, a mí me hubiera gustado como mensaje tranquilizador que en la rueda de prensa de esta mañana el esfuerzo fiscal del gobierno hubiera sido mucho más fuerte. Es decir, se anunciaron algunos recursos que se adelantan de partidas a los estados para enfrentar el problema del coronavirus, un replanteamiento de este famoso fondo catastrófico vinculado al INSABI, antes al Seguro Popular, pero para las familias, para las empresas, nada. Entonces es como si dijeran, bueno, vamos, se activa la fase 2, por favor ayúdenos a mantener su sana distancia, pero ¿qué hace una persona, Augusto, que nos está escuchando y dice, si yo no salgo a trabajar, pues no puedo comer? Claro. Así, y podemos usar el símil que empleaste del corte de la luz. ¿Con qué cara el Servicio de Administración Tributaria va a ir a exigir impuestos dentro de unos meses a las pequeñas y a las medianas empresas? ¿Con qué cara? Si no han vendido nada. Exactamente, pero eso no lo van a tomar en cuenta, porque el mensaje que está mandando el gobierno federal es: a mí no me importan las empresas, yo veo a la gente, pero no sé qué tipo de gente se imagine. El presidente tiene en la mente a las grandes empresas, que también van a tener problemas, pero no de la misma magnitud, pero la mayoría aguantan un poquito más, país, ¿no? son pequeñas, y el discurso va también para las empresas. Tenemos que reconsiderar particularmente las muy grandes, las grandes generadoras de dividendos para sus socios, que ya no es posible seguir con esquemas de utilidades tan brutales. Tienen que sacrificar utilidades en pos de paliar la desigualdad interna, aún la interna entre las empresas, entre el presidente de la compañía y el que menos gana. Esa desigualdad es igual de brutal que la que vivimos en la calle, midiendo a la población completa. Todo eso debe entrar en juego. Las empresas deben hacer también su parte, los trabajadores deben hacer su parte, pero el gobierno, dices bien, debe mostrar un liderazgo muy, muy importante a partir de cómo maneja la bolsa más grande que tiene el país, que es la del erario. Y eso no se ve todavía claro. Todavía no. A ver si en algunos días, en algunas horas. Augusto Chacón, te mando un abrazo y bueno, pues tendremos posibilidad de estar analizando estos temas. Seguramente. Te mando yo también un abrazo, Enrique. Saludos a todos y a todas. Y bueno, cuídense y mantengámonos en nuestra casa. Y ánimo. 9 de la mañana con 41 minutos. Vamos a ir al corte. Leemos tus mensajes que nos estás mandando a Zona 3 Noticias. Y también tendremos posibilidad de escuchar al abogado Jorge Torres. Todos los martes abrimos minutos para poder hablar de la justicia, de lo que supone el combate a la impunidad y que conozcas un poquito más los procesos jurídicos. Al corte y seguimos también comentando elementos, declaraciones, frases de las últimas horas en materia de COVID en México. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta, no. Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Un saludo a todos. Estamos en vivo, martes 24 de marzo. Ahorita están llegando ya mensajes al WhatsApp de Zona 3 Noticias. Escríbenos 3318 8076 41. Pues bueno, el tema que se lleva todos los análisis, todas las polémicas, es el COVID-19, si lo estamos atendiendo o no, como se debe atender una pandemia de estas características.
y también hay un filón jurídico, una dimensión jurídica. Por ejemplo, los amparos que han ido entrando relacionados con este tema y que lo que plantean es el derecho a la salud y por lo tanto le exigen al gobierno mexicano, al Estado mexicano, que tome las medidas adecuadas para garantizar la salud de la población. Sobre este tema nos platica esta mañana Jorge Torres. Jorge, un abrazo. El espacio de justicia abierta del día de hoy efectivamente no podría ser para otro tema que no esté relacionado con el derecho a la salud, la pandemia del coronavirus y su relación con el sistema de justicia. Como dices, ha estado circulando en redes sociales, particularmente el fin de semana, una polémica levantada con motivo de algunos amparos movidos en Ciudad de México, en particular por abogados de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en contra de diversas autoridades, entre ellas el presidente y el secretario de Salud, reclamando la omisión de actuar de manera eficiente y oportuna de acuerdo a sus facultades en relación a la situación de emergencia que supone la pandemia. El amparo resultó polémico dado que el juzgado de distrito que la recibió decidió conceder una suspensión de plano y giró una serie de órdenes o mandatos judiciales al presidente y al secretario de Salud. Algunos defensores de la 4T ridiculizaron la resolución en redes señalando que cómo podía una jueza de distrito ordenar la paralización de la pandemia. Bueno, pues para clarificar un poco el panorama me parece interesante resaltar algunos aspectos de dicha resolución. Primero, el derecho a la salud, protegido por nuestra Constitución y por diversos tratados internacionales, consiste en el derecho que toda persona tiene al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El derecho a la salud tiene la más alta jerarquía porque se encuentra íntimamente ligado al derecho más importante de todos, que es el derecho a la vida. Distintos tratados internacionales que México ha suscrito señalan que dentro de las medidas de protección que los estados deben proveer para garantizar a sus gobernados el derecho a la salud, están aquellas que sean necesarias para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole. En este sentido, todas las instancias gubernamentales en el ámbito de sus competencias tienen el deber de proteger el derecho a la salud tomando estas medidas. El amparo promovido en el caso aduce que existen una serie de omisiones por parte del presidente y del secretario de Salud, pues tienen una serie de facultades previstas en la Constitución y muy particularmente en la Ley General de Salud que les obligan a actuar de determinada forma frente a una contingencia como la que enfrentamos. En particular, el amparo cita el artículo 15 de la Ley General de Salud, que prevé la instalación del Consejo de Salubridad General. Hay que decir que este amparo se promovió antes del viernes, que fue cuando se instaló finalmente, y el artículo 181 de la misma Ley General de Salud, que señala que en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el presidente de la República. En consideración a esto, la jueza de distrito en funciones concedió la suspensión de plano para que las autoridades responsables implementen las medidas preventivas y acciones para detectar a las personas infectadas con el virus, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna respecto a dicho lineamiento se puede traducir en el avance del virus en el país. Tengo entendido que al día de hoy, y por razón de la suspensión de actividades en el Poder Judicial de la Federación, no se conocen las respuestas que las autoridades hubieran dado a estos mandatos del Poder Judicial. Un dato curioso es que la demanda de amparo también solicitaba la suspensión en relación a que el presidente de la República se abstuviera de convocar y o realizar eventos o mítines en que concurran un grupo considerable de personas en lugares públicos. Respecto de esta petición, la resolución de suspensión no dijo nada. Aunque una demanda de amparo no es efectivamente la herramienta para dar solución integral al problema de la pandemia, sí resulta importante que existan este tipo de litigios estratégicos por dos motivos. Primero, porque visibilizan al derecho fundamental, en este caso el derecho a la salud, y lo contrastan con el régimen de facultades con que cuentan las autoridades para protegerlo. Es decir, las facultades no están ahí para que las autoridades decidan si quieren ejercerlas o no. Y segundo, dejan claro que la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales es de todo el Estado mexicano, no solo del presidente, y por lo tanto también abarca al Poder Judicial. Hasta aquí mi comentario, querido Enrique. Clarísimo, querido Jorge, un abrazo y que vengan lo mejor estos días, ¿eh? Así es, igualmente para ustedes. Gracias. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Leemos algunos de los comentarios y preguntas que nos manda todo el auditorio de Zona 3 Noticias. Omitir mi nombre y pregunta,
¿Qué pasa con los dentistas? No he visto un comunicado oficial de México. Estoy sin trabajar. Pero ¿cuál es la indicación? El protocolo. Creo que estamos más expuestos que otros profesionales de la salud por el spray que se forma entre saliva y el agua de la maquinita. Pues sí, por supuesto que están más expuestos, como, no sé, habría que ver cuáles son las definiciones. Todavía no hay, digamos, algunas resoluciones por profesiones. Eso sería ya la fase 3, que tiene que ver más con el contagio acelerado de casos autóctonos o de casos comunitarios, como se suele decir. Entonces, hasta el momento no estamos en esa fase, pero sí, yo creo que todos, y ahí no solamente nos tenemos que guiar por los comunicados oficiales, que es importante, por supuesto, siempre tenerlos como referencia, pero también por el sentido común. Y el sentido común en muchas ocasiones nos dice que ciertas profesiones tienen más riesgo que otras y por lo tanto evitarlas en la medida de lo posible. Y lo digo en la medida de lo posible porque sé que es una quimera, es una ilusión pensar que todo el mundo en un país, vivimos en México, un país de 50 millones de pobres, 53 millones de pobres, es decir, es una quimera pensar que todo el mundo puede parar simplemente y decidir no trabajar, o que hay empleadores que están con toda la voluntad para mantener los sueldos desde casa. Yo sé que esto genera muchas complicaciones y por eso la exigencia a los gobiernos de que sean valientes, audaces, arriesgados, porque frente a las crisis no se puede actuar de otra manera más que con audacia. Y la audacia sería poner sobre la mesa un plan de choque que dure al menos 3-4 semanas. Nadie está pidiendo que se prolongue más en el tiempo, simplemente en la medida en que se normalizan las condiciones en Jalisco y a nivel nacional, y que eso nos permita salir mejor librados de este momento difícil. Es simplemente eso, y también que personas como tú que nos escribes tengas mayor tranquilidad. Buen día, señor Enrique, me llamo Isaías, trabajo en el ramo restaurantero. Sé que esto es muy serio porque nos afecta a todos. Mi pregunta es, ¿por qué el gobierno, en lugar de recomendar, no nos obliga? Tendría que cancelar rentas y pago y aparte dar apoyos y no prestamos por decreto. ¿Es cierto esto? Pues sí. Se supone que antes de tomar estas medidas que ya son obligatorias, recordemos que siempre se trata, cuando se atienden crisis, de mediar entre los derechos humanos, la libre movilidad, la libertad, digamos, compaginarla con evitar que se amplifiquen los canales de contagio en nuestro país y en Jalisco. Yo creo que todavía no estamos en el escenario para una obligación como tal, una cuarentena obligatoria, como sí está pasando en algunos otros países que tienen muchísimo más casos que nosotros. Nosotros tenemos oficiales 360 y cachito, pues países como Estados Unidos, Italia o España, que siguen teniendo descontrol en los casos, están por encima de los 30,000, 35,000 casos, y la mayoría ya son casos comunitarios, es decir, casos que no están vinculados con la importación. Lo que sí compartiría contigo es la segunda parte, la cancelación de rentas, de pagos, digamos, apoyos determinados, también si se pueden suspender algunas contribuciones que hacen las empresas, todo lo que el Estado pueda poner de su parte, los gobiernos estatales y federales, para salir de este momento. Nos dicen, yo pago rentas, sueldos, impuestos, etcétera, etcétera, y esta duda la tenemos varios conocidos del ramo. Parecía que el gobierno se lava las manos. Gracias, excelente programa. Pues hasta el momento no hay ningún anuncio en esta medida. Te platicábamos o lo conversábamos con Augusto Chacón. Los anuncios que se han hecho a nivel federal, y ahorita te platico los estatales, a nivel federal hubo un anuncio de que se adelanta un bimestre el apoyo a adultos mayores. Es decir, que bueno, que los adultos mayores vulnerables, que aparte son los primeros que se tienen que confinar porque son población riesgo dentro del coronavirus, se adelanta un bimestre. También hay distintos esfuerzos presupuestales, por ejemplo, también adelantar partidas para los estados en materia de salud,
la disposición de una parte del dinero de los fondos catastróficos que ya estaban ahí, que están vinculados al Fondo Nacional para el Bienestar. Ahí están, me siguen pareciendo cortos de parte del gobierno federal. Y en el caso del Estado se puso sobre la mesa un programa de 1,000 millones de pesos de apoyo a familias, de apoyo a empresas, pero si analizamos la forma en que la mayoría de las empresas vinculadas, sobre todo a las cámaras empresariales, se han ido registrando, yo creo que estos 1,000 millones de pesos que tienen que ver también con préstamos flexibles en muchas ocasiones, pues va a ser difícil que ajusten. Debería ser una primera parte de una serie de medidas. Y ojo, es cierto que en México le tenemos un pavor a la deuda, por lo que ha sido nuestro pasado, por lo que fue el 82, por lo que fue el 94, el 95, la crisis de diciembre, el error famoso de diciembre, como nos agarró también en 2008-2009, pero en este momento todo el mundo está buscando endeudamientos que aparte están muy baratos, la deuda está muy barata en este momento, incluso en algunos países hay tasas negativas. Creo que es momento de utilizar ese margen de endeudamiento, pero no para que el gobierno mantenga sus prioridades, sino para apoyar a las familias y a las empresas. Para eso. Es más, incluso que estén totalmente vinculados a proyectos y a partidas que tienen que ver precisamente con ese apoyo. Es la única manera de reactivar, porque si no, creo que el momento económico vamos a pasar la crisis sanitaria, pero el momento económico se va malo